de confianza. Por parte de tutoría está la doctora Esmeralda y nuestro jefe de enseñanza, el doctor Guillermo Ábalos. Este tema puede ser muy extenso, podemos hacer mucho énfasis en muchas cosas, pero voy a intentar hacerlo muy puntual y preciso para no tardarnos tanto y pues enfocarnos ahora sí en lo que importa de la clase. Le das a la siguiente. Ya le puedas. Muy bien, bueno, entonces, la catarata congénita es la opacidad del cristalino que se presenta al nacimiento o durante el primer año de vida. Posteriormente, en la primera década puede ser ya una catarata infantil o juvenil. Hay dos presentaciones, bilateral y unilateral. La bilateral es la causa más importante de ceguera infantil curable, se presenta de un 5 a un 20% de niños ciegos en todo el mundo. Y cuando hay una presentación unilateral, tenemos una estimulación asimétrica. Aquí esto es importante porque tenemos un periodo sensible que durante los 3 primeros meses de vida, pues hay un desarrollo cortical visual. Entonces, ¿cuál sería el defecto o la afectación más importante en estos casos de catarata congénita? Muy bien. Podemos dar a la siguiente, porfis. Ambliopía. Muy bien. Otro, porfis. Muy bien. Se dice que la teología es desconocida en un 57% de las bilaterales y un 100% de las unilaterales, pero está descrito que pues, es un padecimiento multifactorial, que puede ser que se presente de forma aislada por alteraciones metabólicas, traumatismos, que en este caso pues, sería por parte del parto, asociado a muchos síndromes, Marfan, Turner, Down, etcétera, enfermedades inflamatorias juveniles, enfermedades infecciosas, generalmente durante el embarazo, que vienen siendo las de Torch, anormalidades cromosómicas, a otras, realmente también hay mucha asociación con anomalías de, de, del ojito, como colobomas, aniridia, microftalmos, microcórnea, etcétera, y también por exposición a la radiación. Un poquito rápido de recordatorio de la anatomía. En el recién nacido vamos a tener el núcleo, que va a ser un núcleo embrionario y un fetal, y la corteza, y ambos van a estar dentro de la cápsula. El núcleo embrionario es la parte central del cristalino, se va a hacer durante los 3 primeros meses y va a venir del epitelio posterior. Y por la parte de atrás va a venir el núcleo fetal, que va a venir de parte del epitelio ecuatorial anterior y va a formar las suturas en Y. Y pues todo lo que sea fuera de la sutura, pues va a ser la corteza del cristalino. Siguiente, por favor. Otras cuestiones muy importantes y que tenemos que tomar mucho en cuenta es que obviamente el ojito del niño pues no es el mismo del adulto. Obviamente tenemos pues parámetros pues menores. Cuando nacemos hay una longitud de acción de 16.5 milímetros que va a pasar a los 2 años a un 21 milímetros y hasta que ya se desarrolle en un promedio del adulto. En la córnea vamos a tener parámetros keratométricos en el recién nacido de 51 dioptrías y a los 2 años ya vamos a tener 44 dioptrías. En cuestión del cristalino, vemos que en el diámetro es 6.5 y en el adulto es 9, y pues el peso, que pues obviamente también va a ir aumentando porque el crecimiento. Al nacimiento 65 miligramos, al año 130 y en el adulto 250 miligramos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo la vamos a clasificar? Esto va a depender mucho en el momento en que se presenta la catarata, lo que nos va a dar el tamaño y la localización. También determina el compromiso visual, porque no es lo mismo cómo se está comportando la catarata ni en el momento que se presentó. No es lo mismo que un bebé nazca con una catarata a que empiece a ver y a los, no sé, 3, 4 mesecitos se desarrolla una catarata y empiece a afectar este desarrollo visual. Siguiente, por favor. La epidemiología. Bueno, la OMS dice que cada minuto nace un niño ciego, que hay 5.5 millones de niños ciegos legales. En Asia y en África es la mayor incidencia, de 1.3 millones.
y el 75% está asociado a enfermedades prevenibles o curables. En Francia, Inglaterra y Estados Unidos hay una prevalencia de 1 a 6 casos por cada 10.000 niños, una incidencia de 2.2 a 2.9 por 10.000 niños nacidos vivos, una prevalencia en la rubiola perinatal de 11.2 por 10.000 niños. El Centro para el Control de Prevención de las Enfermedades de Atlanta y el British Congenital Cataract Interest Group dice que en los países industrializados obviamente es 10 veces menor. Esto principalmente por dos cosas. La primera, porque pues la evaluación socioeconómico y la mortalidad de menores de 5 años es muy diferente en países pobres. Y segundo, pues todo el programa de vacunas que hay en estos países, que obviamente es mucho más amplio y pues el sector salud está como un poquito más, hace más hincapié en esto. Factores de riesgo, aquí habla también acerca de los bebés que son prematuros. Hay una prevalencia cuando son prematuros y con bajo peso de 6.5 sobre 10.000 niños nacidos y solamente que sean prematuros de 7.1 por 10.000 niños. Se dice que por cada año hay 500.000 casos nuevos. Siguiente. Este artículo se publicó el 10 de octubre de 2022 y pues habla un poquito de la prevalencia de la catarata. Dice que es la segunda causa mundial de ceguera, la primera es la catarata en adultos. Dice que en Asia es la mayor prevalencia, donde hay una incidencia arriba de 1 millón. En India también, que es otro país, pues sí, otro país de mayor incidencia, que es de 7.4 a 15.3%. Dice que el 67% de este estudio, las mamás ya tenían una infección o había un padecimiento con las mamás embarazadas. Los bebés que nacían, había 22% que tenían una alteración sistémica y otros 27% que tenían, además de la catarata, alguna otra alteración ocular. Siguiente, por favor. La etiología. 2/3 son idiopáticas, 70% son aisladas, 64 son bilaterales, está asociado a más de 200 síndromes, a más de 300 genes, donde el 18% tiene una herencia genética. La mayoría son autosómicos dominantes de un 30 al 50%, pero eso no quiere decir que no haya también ligados al X o que sean autosómicos recesivos. Siguiente, por favor. Otra. Gracias. En cuestión de la genética, cuando hay una presentación de una catarata total, hay una prevalencia de que está ligada al X. Cuando hay autosómicas dominantes, hay pues afectaciones en los cromosomas, 1, 2, 3, 14, 6, 7, 22 ligados al X, afectaciones al cromosoma del 13 y 18, o de lesiones como tal de algún cromosoma. Y pues bueno, aquí vamos a tener síndrome de Down y Turner. Siguiente, por favor. Cuando son cuestiones por metabolismo, aquí va a haber mutaciones genéticas que van a repercutir en las proteínas, pues las proteínas solubles, alfa, beta y gamma. Las gamma van a tener una mutación del gen 2Q3335 y estas se van a manifestar en cataratas pulverulentas, ceruliformes y puntiformes juveniles. Las beta y las alfa es el mismo gen, nada más lo que cambia es el locus y se van a presentar cataratas cerúleas y pulverulentas. También hay proteínas que se modifican en cuestión de unión de membranas, como la proteína intrínseca de membrana, donde se va a montar estos dos genes y estos están altamente asociados a una herencia genética. Siguiente, por favor. También hay alteraciones que afectan el citoesqueleto, genes que van a afectar a la transcripción, por ejemplo, el factor de transcripción térmico tipo 4 del ADN, y este se va a manifestar en dos principales en el ojo, que va a ser una catarata y también se van a ver microcórneas, distrofia de conos y bastones y estafiloma posterior. Siguiente, por favor. Otra etiología importante es de las mamás que tienen algún tipo de infección, el TORCH. También cuando tengan exposiciones a radiación, agentes tóxicos. Y bueno, aquí principalmente nos vamos a ver también un poquito de rubiola, que es como el que tiene más presentación de todo el TORCH. También, como lo mencioné anteriormente, cuando hay una situación de prematurez, además de que pues son chiquitos y son de bajo peso, pues van a presentar otro tipo de alteraciones que también nos va a condicionar a que se pueda presentar una catarata. Siguiente, por favor.
En la rubiola, pues es un trovavirus del ARN. Aparte de la catarata, vamos a tener pues afectaciones cardíacas, sordera y retraso mental. Es bien importante que pues, el primer trimestre del embarazo es cuando está esta afectación, es cuando sea antes de la sexta semana de gestación. Posteriormente ya va a estar formado el cristalino y esto va a ser una barrera donde ya no va a dejar que el virus pase y afecte a las células para que pues ya se infecte, ¿no? En dado caso que sí sea antes de la sexta semana, vamos a tener una necrosis del núcleo embrionario y fetal, una degeneración vacular de la corteza, degeneración de las fibras superficiales. Ahora también ya que se pasa, pues hay un montón de afecciones oftálmicas. Se puede asociar a retinitis pigmentosa difusa, microoftalmos, glaucoma, opacidades corneales, coloboma, lenticono anterior, posterior, lentiglobo, microoftalmia, microesferofaquia. Y vamos a ver asociarse a muchos síndromes: Marfan, ectopia lentis, homocistinuria, hiperlipidemia y síndrome de Webb-Marchesani, que aquí, si ustedes se recordarán, la mayoría de estos hay una presentación de un cristalino subluxado. Ahora, si entramos a lo bueno, para clasificarla morfológicamente es un montón, son muchísimas. La mayoría son autosómicos dominantes, van a ser unilateral o bilateral. Cuando son bilaterales, está asociado a dos cosas, que son autosómicos dominantes y que también tienen un efecto ampliamente ambliogénico. Voy a decir como lo más puntual de cada una, porque la verdad es que son un montón, pero pues la catarata totalmente está opaco. Puede ser que se presente así o que sea la progresión de otra catarata, como la lamelar, nuclear, etc. Hay una liquefacción o cristalinos parcialmente reabsorbidos, no va a haber reflejo rojo, puede haber membranas fibrosas ahí adheridas a las cápsulas. Y pues siguiente, está relacionada con los países de bajos recursos. Catarata polar anterior, estas no son progresivas, no afectan la visión, son puntiformes menor a 1 milímetro. Cuando se presenta una piramidal anterior, esta es la manera o la presentación agresiva de la catarata y está asociada a otras alteraciones oculares. Estas son amplias y centrales. La capsular, pues son una pequeña opacidad del epitelio. El lenticono anterior es muy poco frecuente, está asociado al síndrome de Alport. En casos graves se va a presentar un astigmatismo alto y es por esta condición en la que se va a sugerir o a valorar la cirugía. Catarata lamelar o zonular, estas son adquiridas, van de 5 a 6 milímetros de diámetro. Tiene una configuración discoide, esto es, en el centro está clarito, una opacidad y luego otra vez clarito. Hay opacidades cinetillo, que también en la nuclear lo vamos a presentar, que es alrededor de la catarata, se ven como otras bolitas así blancas, y esos serían como los cinetes. En la nuclear es una opacidad densa de 3.5 milímetros de diámetro. Está aquí rodeado por el cristalino transparente, los jinetes y también asociado a otras alteraciones oculares como microoftalmia, microcórnea, eridis hipoplásico. Este es importante porque es también una condición que se va a presentar en varias, como otra condición ocular en otras cataratas, lo que nos va a hacer difícil también la dilatación y pues obviamente también a la hora de la cirugía pues va a ser una cuestión complicada. La catarata polar posterior, esta sí pues va a presentar una mala visión porque está cerca del punto nodal del ojo y está asociado a remanentes de la túnica vasculosa lentis o anormalidades de la cápsula posterior. El lentiglobo posterior o el lenticono, aquí es un aspecto globoso, no cónico, y se está asociado a que inicia con el contacto de la arteria hialoidea. La subcapsular anterior y posterior, la posterior se va a ver que es un vidrio escarchado, como está en la fotito, y la subcapsular anterior también va a estar asociada a otras cuestiones ahí oftálmicas, como el lenticono, el síndrome de Alport, el trauma, radiaciones, cargas eléctricas, procesos inflamatorios, pars planitis y pues el uso prolongado de esteroides. La persistencia de vasos fetales, aquí pues, se va a presentar una membrana vascularizada y va a estar adherida a la cápsula posterior y también a los procesos ciliares. Cuando son cuestiones o casos leves, estos nada más se vigilan
cuando ya hay una tracción de la base del vitrio, aquí ya es una cuestión que hay que valorar, que hacer una vitrectomía y una extracción del cristalino, porque si no, pues puede complicarse más. Y la catarata traumática, que también ya la vimos el viernes, también el doctor ahí nos dio unos puntos a tomar en cuenta. Trauma cerrado, el trauma puede ser un trauma cerrado, perdón, y pues va a estar presente el anillo fibroso en el borde de la ruptura. Sutural escleral, aquí es una opacidad de las suturas griega, van a tener ramificaciones. La coronaria es opacidades que están alrededor del ecuador y se van a ver así como una forma de una coronita. La cerulea, esta es pequeñas opacidades azulosas dentro de la corteza. Obviamente estas ningunas llegan a ser tan, que no llegan a afectar tanto la visión. Entonces en estas pues sí nos podemos esperar un poco más. En cuestión de la rubiola, pues por una infección materna, hay una opacidad nuclear blanca aperlada, puede ser total y que la corteza está licoafectada. Y la membranosa, hay un daño visual significativo, va a haber una membrana densa blanca, donde se van a ver que las proteínas van a estar absorbidas, permitiendo la fusión entre ambas cámaras. Aquí está esta tablita donde pues, la va a clasificar dependiendo en la localidad de la catarata y cuáles se podían presentar. Hay un artículo que no lo pude conseguir, entonces se va a ver muy fea la imagen porque lo saqué de contrabando, pero también habla ahí de, por ejemplo, de todas las cataratas y todos los síndromes que están asociados. ¿Le puedes dar a la siguiente? Que no salió, pero bueno. Pero, por ejemplo, la total o la de azulosa, que son el síndrome de Down, te habla de Turner, ligadas al X, etc. El tratamiento. Aquí hay que reconocer la etiología, la extensión y la localización de la catarata. Es importante siempre determinar, obviamente, la etiología, porque no es lo mismo que sea una catarata metabólica a que sea por un TORCH o una infección. El tamaño y la localización no es lo mismo que una catarata chiquita, nuclear, o que aún sea una polar posterior y que pues, obviamente tengamos que tener mucho más cuidado en el momento de la cirugía. Hay que valorar si hay otro tipo de anomalías oculares, porque también no es lo mismo operar un ojito sano, completamente formado, a que tenga un microftalmos o que tenga un coloboma, etcétera, y pues tener el cuidado de que pues también está asociado a muchos síndromes que pues pueden repercutir, por ejemplo, no sé, que sea un bebecito que sea infectado por rubiola y pues tenga ahí una alteración cardíaca. Cubrir las necesidades de los pacientes, aquí es valorar qué es lo mejor para el paciente, si ya sea la cirugía con un lente intraocular, un lente aéreo o un lente de contacto. Los criterios para la decisión quirúrgica. Este periodo crítico que también hablamos es de los 3-4 meses al nacer, que es donde se va a desarrollar la corteza visual, y es valorar ahí, pues generalmente, cómo ayudarle, porque este desarrollo visual pues, va a repercutir en su vida. Obviamente en la etapa adulto, pues hay muchas cosas que toda en esta etapa de chiquitos, pues desarrollan cuestiones neurológicas, cuestiones motrices, etcétera, que pues si no están viendo, pues se van a ver afectadas. Cuando es bilateral, simétrica y respeta el eje, se puede mantener en vigilancia, hay que estarlo estando cuidando, consultas periódicas, cuestiones refractivas. Cuando es bilateral, simétrica, pero si interfiere con el eje visual, aquí ya se puede considerar la cirugía, primero un ojo y a la semana el segundo ojito. Y aquí dice que pues, hay que parchar el primer ojo operado para el riesgo de ambliopía. Y aquí también hay un poco de controversia, porque pues, por una semana no es como que el ojo que ya ha operado ya va a desarrollar toda la visión que no tuvo, pues tampoco. Pero pues entre sí o que no, es mejor que los dos ojos vayan como similares en su desarrollo, entonces por eso también se sugiere parchar. Cuando es unilateral asimétrica, y sí, aunque interfiera o no con el eje visual, pero está asimétrica, aquí ya sí es un carácter urgente, pero o sea, entre lo más pronto posible. Siguiente, por favor. Otras cuestiones que hay que tomar en cuenta para así operar: opacidad central mayor de 3 milímetros. Cuando hay ecucoria, se puede presentar estrabismo y nistagmus. Cuando el nistagmus, bueno, y se puede quitar obviamente ya que se opera. Si el nistagmus viene ya más de 4 mesecitos, aquí es un pronóstico de mala visión.
Cuando hay una agudeza menor a 20/50, pues tampoco, porque ahí se interferiría con el desarrollo visual del ojo, que pues a lo mejor no valdría tanto la pena como hacer esa modificación refractiva, porque pues todo ese desarrollo de que se está teniendo, pues a lo mejor se puede haber alterado. La ausencia del reflejo rojo. Aquí se dice que cuando es una catarata unilateral, se tiene que operar mayor a 6 semanas de vida extrauterina, y cuando es bilateral, arriba de 8 semanas extrauterinas. Generalmente no se sugiere no operar tan chiquitos porque los niños son altamente propensos a inflamarse y se inflaman 10 veces más que el adulto. Entonces, si los operan más chiquitos es un factor de riesgo para que para que se inflame todavía aún más. Entonces, por lo tanto, sí se sugiere esperarse. Sin embargo, pues dependiendo ahora sí también el cuadro clínico, pues hay que valorar, siempre hay que individuar cada caso para ver si se le puede ayudar al bebé. Cuando no se tiene que operar es cuando hay una longitud axial menor de 16 milímetros, un diámetro corneal de menor de 10 milímetros. No se recomiendan lentes tóricos ni multifocales. Y en mayores de 2 años, aquí otra controversia de si se opera o no se opera. Los que sugieren o se van por el lado que no se opera antes del año de edad, se va a dejar en afaquia y hay que tratar esa afaquia, como con lentes aéreos, o generalmente aquí también lo que más se sugiere es que sea un lente de contacto. ¿Por qué? Porque si no el lente aéreo, pues va a ser bien grueso, va a estar pesado y pues, son niños chiquititos. Entonces, pues no va a funcionar, se los van a quitar, no les va a gustar, etcétera. Entonces aquí también todo este tema es mucho de hacer equipo con los papás, de platicarles la situación, de que puede haber una afectación tanto en el desarrollo visual como neurológico, que pues, tienen que comprometerse tanto a todas las revisiones, a todo el posquirúrgico, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, a ponerse los lentes de contacto. Ya después del año de edad, pues se puede ver ya poner algún lente intraocular. Pues aquí pues, tiene que ser una corrección refractiva de más 30. Siguiente, por favor. Consideraciones preoperatorias. Como otra vez, el diagnóstico etiológico principal, tenerlo bien determinado. La exploración oftalmológica, está presente o no el reflejo rojo, cómo está el fondo de ojo, como les dije, hay alteraciones oftalmológicas, entonces hay que ver que retina esté bien y que no tenga ahí por otra alteración. La leucocoria, que puede propiciar el nistagmus y el estrabismo. Detección del ojo dominante en caso que sean bilaterales. Aquí es importante preguntarles a los papás si el niñito tiene alguna compensación con la cabeza o si tiene preferencia con un ojo, porque con ese empezaríamos la cirugía. Y la agudeza visual. Aquí habla de 2 métodos para la agudeza visual. La primera, la agudeza visual mínima resoluble, donde se presenta en que es casi que un estímulo visual, donde el niño lo detecta o no. Aquí se va a determinar con un ángulo mínimo resoluble que va de los 30 segundos a 1 minuto de arco. Y la agudeza visual reconocimiento, esto es una cartilla como tal, que el niño sepa figuritas, letras o números, se los presentes, lo sepa reconocer y tan. Siguiente, por favor. En caso de los niños chiquitos, la agudeza visual es objetiva. ¿Por qué? Porque ellos no saben distinguir, no tienen estos conocimientos previos de figuras, etcétera. Entonces, hay 2 técnicas que se pueden utilizar. Una que está un poquito agresiva porque son mediante estímulos eléctricos nerviosos, donde pues por medio de un electroencefalograma se le ponen cuadros con luz y oscuros para ver cómo está trabajando el cerebro y si los ve. Segundo, puede ser unas cartillas de Teller y Killer, que puede ser niños chiquitos como de 3 meses. Es una cartilla que de un lado tiene unas franjas negras y blancas y lo vas cambiando así. Entonces el niño va volteando a ver a dónde están las rejillas y va haciendo que la tonalidad sea menor. Entonces el niño va a ver un punto en que ya no las va a ver porque va a estar muy claritas. Y el niño cuando no las ve va a perder la concentración y pues ya se va a distraer con otra cosa. También está el tambor optocinético, pero aquí ya es para niños mayores de 4 años, porque sí necesitamos que entiendan el concepto de cómo se va a evaluar.
Una consideración muy importante, pues es que la anestesia general, aquí hay 3 criterios para evaluar. ¿Alguien que me pudiera decir qué criterios hay que evaluar cuando los metemos bajo anestesia general? ¿Pediátrico? Sí. Mira. O sea, me refiero a la exploración. ¿Sí? Bueno, valoración oftalmológica. O sea, si tú lo vas, o sea, aquí lo importante es, o sea, si tú lo vas a meter bajo anestesia general para explorar al paciente, ¿qué, o sea, qué van a hacer o qué vamos a ver cuando lo metamos ahí bajo anestesia? Digo, vamos a ver la catarata, pero ¿qué más? Ajá, la presión, el ángulo también, pero no te va a seguir. Pues sí, le damos la siguiente porfis. Sí, principalmente, o sea, sí, también el ángulo, la piolo importante, la paquimetría, porque aquí necesitamos este dato para meterlos a las fórmulas y que nos vaya a dar un promedio de lente. Y pues obviamente toda la parte de segmento anterior y posterior. Hay que aquí, claramente los niños, cuando algo que está padre aquí en esta escuela es que todos nuestros pediatras nos enseñan a revisar a los niños y es mediante un juego. Un niño, si tú juegas con él, se va a dejar revisar, pero es ser rápido porque el niño te dice, órale, sí, me dejo, pero no vas a clasificarla, no vas a ver todo lo que a uno nos gustaría ver o como lo haríamos en un adulto. Entonces, puedes darte una idea, pero pues, obviamente bajo la anestesia general la vas a tener como pues, más tiempo y pues la puedes clasificar mejor. Ahora, también es importante tener en cuenta que pues el costo y que le estés diciendo a la mamá o a los papás de, no, pues hay que meterlo, en la anestesia general pues sí es un riesgo y pues más en niños chiquitos. Entonces, es importante tener en cuenta porque también en los postquirúrgicos, cuando son niños chiquitos, pues hay que volver a meterlos para ver cómo está ese postquirúrgico porque tampoco se van a dejar mucho. Entonces, hay que tener en cuenta también platicar a los papás, hablar que pues esto, que hay un riesgo y pues los costos también porque pues obviamente todo eso está caro. El cálculo del lente. 2 medidas críticas, longitud axial y el poder corneal, que lo vamos a ver en la paquimetría. SRKT, Holiday y Hofer Q. Hofer Q es la menos recomendable. Holiday 2, había visto que también la 1, pero pues Holiday es el mejor fórmula predictiva para los niños pequeños, mayores de 2 años, y en menores está un poquito más difícil, pero pues también se puede utilizar y pues va a haber una hipocorrección de acuerdo a la longitud axial. Vamos a la siguiente, por favor. Esta tablita la saqué igual de un libro del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata, que referente a la longitud axial va a ser el poder del lente, pero pues esto obviamente es un más o menos porque aquí también hay que ver la paquimetría de la córnea. Siguiente, por favor. Este es un artículo donde se hace se operan 57 niños y todos tienen catarata unilateral y ven a los 5 años cómo está pues como el residuo refractivo, cómo está pues sí la refracción, donde la mayoría pues sí presenta anisometría y los que presentan glaucoma presentan todavía más anisometría. Y bueno, aquí habla en cuanto a la edad, qué poder de lente pues le tocaría igual. Esto es un aproximado, es más o menos, porque pues es difícil tener una exactitud de un lente pues, en los niños. Siguiente, por favor. Los métodos, necesitamos en las fórmulas, pues meter la longitud axial, las cronometrías y la constante de lente. Los errores predictivos, aquí tanto el grosor corneal como la curvatura corneal no es tanta porque, como les dije al inicio, a partir de los 2 añitos y no es tanto lo que tarda en que tenga el promedio normal de un adulto, entonces aquí no hay tanta diferencia. Donde sí es cuando hacemos el ultrasonido por inmersión, aquí sí, porque
porque el tejido es elástico, no está tan firme como lo de un adulto. Entonces, cuando uno pone el aparatito, el momento de que uno hace estas modificaciones o la apachurra y eso, sí puede haber unas alteraciones. Y si hay, por ejemplo, una diferencia de 1 milímetro de error en la longitud axial, se puede ir de 2.3 a 3 dioptrías de error refractiva. Ahora sí, propiamente, pues el tratamiento, pues una catarata, cirugía. ¿Por qué no hacemos Paco y hacemos la lensectomía en niños? Pues sí, ¿no? Pero hay una razón todavía. Ah, ya lo dije. No, pues sí, es un poquito menos, pero el principal es porque, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con la Paco. No, principalmente es porque el ultrasonido inflama mucho a los niños. De por sí la cirugía los va a inflamar y todavía le meten ultrasonido, va a ser un desastre de inflamación. Entonces, en los niños siempre se recomienda la vasectomía. ¿Por qué? Porque esta va a respetar el segmento anterior, la pupila y el endotelio. La córnea no se puede descompensar tanto porque obviamente la entrada es pues por medio de conjuntiva, por esclera, y dicho sea es por la vía pars plana, entonces no tienes tanto contacto por así que tanto con la córnea, con todo el segmento anterior. Es una extracción completa del cristalino, facilita la manipulación del vítreo, disminuye la formación de membranas y bloqueo pupilar. Y bueno, esta también se puede usar en casos de que tengan casos de mucha inflamación. Es otra alternativa. Siguiente, por favor. Una antes. Creo que falta otra, ¿no? Antes. Otra. Creo que más, más, más. Bueno, ellas Dana, se las presento. Arriba, arriba, arriba. Más, más, más. Ya, no, ya me la trasqué. Ahí, ahí. Acá. Eso. Gracias. La capital. Bueno, si no, ahí. La dejamos. La lensectomía generalmente es por 2 vías. Se va a hacer, se abre conjuntiva en M2 y en M10 para exponer la esclera y por ahí entrar a la pars plana. Se hacen 2 perforaciones esclerares con un cuchillo microvitreoretinal y en uno se va a poner la cánula de infusión y en el otro el vitrector. Cuando son de 3 vías, se hace otra vía y ahí nada más se va a poner como pues, una camarita o un endoluminador. Las esclerotomías, dependiendo también la edad, ahí depende de la distancia del limbo. Cuando es un lactante menor de 2 milímetros, el lactante mayor 2.5 y un niño es arriba de los 6 años de 3 milímetros. Otra opción que también está, o otra alternativa, es la extracapsular. De lo que estuve leyendo un poquito, no hay tanta diferencia. Obviamente se prefiere la lensectomía, pero pues si por alguna razón no se puede, en las extracapsulares también se puede. Ah, bueno, regresale. La primera que se hizo en niños fue en 1976 y después esto salió muy bien la cirugía, pero pues al poco tiempo hubo una opacidad de cápsula posterior, donde pues otra vez el niño empezó con baja visión. Y en 1996
ya se hace la extracapsular y se empieza a ver que se hacen ya las capsulorhexis posteriores. Ya. Las consideraciones transoperatorias. Ya que estamos ahora sí en el quirófano, la primera, obviamente, el riesgo general de una anestesia general en niños, pues es alta. Las dimensiones oculares, lo que decíamos, pues el ojo no está en su 100%, pues no formado, pero por ejemplo, los tejidos todavía son un poquito más flexibles, son más vulnerables, entonces pues hay que tener en cuenta de que, pues también lo que comentábamos, que pues son más blanditos, son más frágiles, entonces pues hay mayor riesgo de complicaciones. El diseño de la herida quirúrgica, aquí es preferible hacer un túnel escalar un poquito más largo, donde también lo vamos a ver en cuestiones del iris, y ahorita les explico. Es importante hacer una tensión capsular y poner viscoelástico de alta densidad. Esto va a hacer que sea más fácil manejar la cápsula anterior. La hidrodisección, hay que hacerlo muy suavecito y cuidadosamente porque también hay una fragilidad de la cápsula posterior. ¿En qué cataratas no se hace hidrodisección, que también está valorado en niños? Ya aprendieron, Doc. Hay que hacer aspiración de restos corticales periféricos igual. Hay que ser muy exhaustivos, que no quede ningún restito, porque si no, esto va a inflamar todavía más el ojo. Capsulorhexis posteriores, a partir de los 8 años empezó a hacer como ya parte de la cirugía. Vitrectomía anterior, donde también a veces el vitrio lo tiña. Aquí puse estos como entre paréntesis, porque la iridotomía periférica, generalmente una complicación es la hipertensión ocular, y también una complicación es el glaucoma. Entonces, pues no está así como todavía de que a todos hay que hacerles, pero pues se puede sugerir o se puede valorar que se haga una iridotomía periférica para controlar un poquito más la piel. La burbuja de aire en cámara anterior, pues para que se mantenga un poquito más formado. Y hay que ponerle, pues, algunos ponen esteroides de depósito, Tensaco, o porque generalmente también en el postquirúrgico lo vamos a estar manejando con esteroides, que después también se puede cambiar mejor a AINES porque pues va a ser de un uso prolongado. Y el cierre de la herida quirúrgica, aquí está un poquito pues mejor. ¿Por qué? Porque aquí la conjuntiva va a cubrir todas esas suturas y no va a haber tanto riesgo de que se salgan o que el niño se talle y se quite el punto, etcétera. Siguiente, por favor. En el postoperatorio va a haber, obviamente, los riesgos: opacificación del eje visual, un edema, membranas, síndrome fibrinoide, hipertensión. Cuando entre más pequeñito sea el niño, vamos a tener un error refractivo residual mayor. El compromiso familiar, lo que les decía, ya está operado, ahora tener los cuidados, el niño se esté yendo a todas las consultas. Y aquí también otra situación del lente intraocular es que pues se puede estar cambiando, por ejemplo, la corrección refractiva aérea hasta cada mes. Entonces está diciendo el papá, cada vez vamos a estar cambiando de lentes o de refracción. O sea, es tener en cuenta que a los papás es un compromiso de mucho tiempo y pues también pues un poquito caro, lo que usualmente también hace que los papás no atiendan a los niños. ¿Por qué? Pues porque no tienen el dinero. Si dejamos a Fakia durante el primer año de edad, ya después se puede valorar poner el lente, un PMMA, con una óptica de 6 a 6.5 milímetros. Gracias. Y se puede hacer por la incisión escleral. Y aquí hay que valorar una hipocorrección del 30 al 40% de la gradación estimada. El tratamiento postquirúrgico, como lo dije, puede ser ¿cómo se llama? Esteroide vía oral y también tópica, pero también pues podemos ahí complicarlo un poquito con la presión. Obviamente su antibiótico, por ejemplo aquí gatifloxacino de 4 veces al día por 4 a 6 semanas, y se va disminuyendo la dosis. Todo esto es relativo porque depende de cómo vayamos viendo al niño y también pues de la condición en la que se encuentra. Siguiente, por favor. Complicaciones. El primer factor de riesgo es que sean chiquitos. Otra complicación, el glaucoma secundario, es de ángulo abierto, lo presentan un tercio de los pacientes.
Otra cuestión que puede desarrollar es la microcórnea, pertenencia a vasos fetales, y que se haga la cirugía de los 14 a los 30 días de nacido. Aquí pues vamos a ver también que va a haber anomalías de ángulo iridocorneal, que también por eso es importante revisarlo antes. Secuelas de inflamación como sinequias, membranas, cicatrización, pérdida del soporte de la malla trabecular, que aquí dice que hay dos teorías que con el lente van a disminuir. Una teoría química es que cuando se deja afacuo al niño, el virus tiene un componente tóxico que va a llegar a la malla trabecular y pues ahí lo va pues, a alterar. Y la teoría mecánica es que el soporte también de todo pues el ángulo pues, va a estar más debilitado porque pues ya no va a tener cristalino. Solamente con el lente pues se hace una barrera y un soporte. Siguiente, por favor. Otra complicación, una reacción fibrinoide donde hay mucha inflamación. Vamos a tener fibrina en la pupila, descentración pupilar. Aquí es lo que decía, hay que hacer un túnel largo y centrar muy despacito porque si no el iris puede llegar a un punto en que nos va a tapar todo el eje visual y ya pues hay que cerrar bien ese túnelcito y esto pues que va a ser una descentración pupilar que después vamos a tener que estar ahí formando durante la cirugía. Siguiente, por favor. Rehabilitación postquirúrgica, ambliopía y desarrollo neurológico. Aquí también en la ambliopía pues es parchar un ojito mientras el otro se opera. Ya que se está operado, vamos a ir viendo cómo va el niño y cómo se va desarrollando. Generalmente el primer mes no se parcha, después de los el segundo y tercer mes, perdón, se va a parchar aproximadamente, si no mal recuerdo, 6 horas y después se va a ir aumentando. Si el niño no tiene un buen desarrollo visual o no vemos que está progresando, la cantidad de horas va a ir aumentando hasta que logremos ahí como pues recuperar un poquito la visión. Lo que les comentaba, hay que tener pues también ahí ayuda de neurología, porque obviamente estos niños al momento de nacer no tener los estímulos visuales, no tienen los estímulos neurológicos normales, todos, el psicomotriz, tacto, todo esto, de todos los estímulos que ayudan al cerebro a que en un adulto sea funcional, pueden tener algún tipo de deficiencia. Siguiente, por favor. Por último, este es un caso clínico. Ella es Dana. Ella nació el 19 de enero de 2023. Ella presenta una catarata bilateral. Es la tercera gesta. Perdón, nació el 27 de noviembre de 2022. La primera vez que la llevan es el 19 de enero del 2023. Fue a término, pesó 54 centímetros y pesó 3 kilos 700 gramos. Y en la exploración se encontró una leucocoria, nistagmus de ambos ojos y pues una opacidad central en ambos ojos, en el derecho de 6 y en el ojo de 8 milímetros. Ella es Dana. Y la mamá pues no sabía, el interrogatorio, herencia, no, nadie en mi familia tiene catarata, algún problema de embarazo, nada. Se le hace un torch a Dana y sale positiva toxoplasma, rubiola y citomegalovirus. Donde en la biometría hay. En la biometría hemática hay una leucocitosis pues, secundaria linfocitos eosinófilos. El plan quirúrgico. Aquí, bueno, este es paciente del doctor Villar. Se programan los 3 meses de edad. Se hace una lancectomía en el ojito izquierdo. Y obviamente pues, se opera y que se opera el 8 de marzo de 2023 y a la semana el ojito derecho. Se empezó con la que tenía mayor opacidad. Y pues ese es el momento quirúrgico. Se puso un Lion Lensar de más 26.5 dioptrías. También se tomó la PIO con un tonómetro de shock. El ojo derecho no era valorable, ella también no tenía reflejo rojo. El ojito izquierdo tenía una presión de 24 mililitros de mercurio. El ojo derecho no era valorable y el ojo izquierdo tenía una excavación 0.8. Siguiente, por favor. Esta es la lensectomía y es la cirugía de Dana. Es que no hay internet. Bueno, ahorita la ponemos. Voy a compartir mi internet para que la podamos ver.
El manejo que se dio fue prednisolona de 100 mililitros en jarabe. Fue un esquema gradual. Se dieron tabletitas, o sea, moliditas de antibiótico y también en cuestión tópica, ciprocondexa, una gota cada 4 horas. Aquí primero se operó el ojito izquierdo y a la semana el derecho y pues obviamente se dejó parchadito. Dana presentó una complicación de glaucoma secundario. Las presiones a los 3 meses en el derecho no valorable, el izquierdo de 24, 4 meses 18, 20, 6 meses 22, 22, 7 meses 39, 42, 8 meses 40 y 31. Las excavaciones ya cuando están operados vemos que están grandotas de 8 a los 4 meses, a los 6 meses de 6 y a los 8 meses de 7 y 8 de excavación. Seguíamos con las consultas, pero se hace un láser micropulsado para ayudarle ahí a Dana con las presiones. También se tuvo vitritis, entonces todo el esquema también se empezó a modificar para ayudarle. Tenía flumetol, entonces se quitó y se empezaron a dejar otras alternativas pues, para controlarla. Pero este es el final de la historia. Esta es la última consulta de Dana, donde tenía 1 año 4 meses y la PIO estaba en 10 y en 9. Y esta fue su refracción al final. Sé que estuvo muy largo, muy pesada, pero gracias. Y ya no lo creo, pero ¿puedo compartir? Mire, Uno es el inspector, la otra es la organización, de catarata. Hay médicos que prefieren hacer primero la vitrectomía anterior y después la catarata, pero pues así que depende del cirujano como prefiera. Que ahorita lo va a pedir para que no se nada. Mira, aquí va a ampliar un poquito más de incisión para colocar el lente. Y tal.